Los animales más grandes que caminaron sobre la Tierra, por mucho, fueron los saurópodos. Y si queremos ser más precisos, los titanosaurios, un grupo diverso de cuellos largos que dominaron el Cretácico y se hallaban en los 7 continentes. Alcanzaron tamaños nunca antes vistos, y llamarlos gigantes sería quedarse corto, ya que algunos pesaban más de 80 toneladas, más que un tanque, y medían más de 30 metros, como 7 elefantes africanos uno tras del otro. Y como eran tan grandes y estaban por todas partes, normalmente no nos detenemos a pensar cuáles fueron los animales más grandes que no eran saurópodos. Podría suponer que los diseñados para derribar a estos colosos, es decir, ciertos terópodos gigantes serían la respuesta, ya que hay que ser grande para vencer a los grandes. Y ciertamente estuvieron cerca. El Tyrannosaurus Rex podía superar las 10 toneladas, pero, en realidad, hubo peces más gordos, y la verdadera respuesta no está en América del Norte, sino en China, en el Cretácico tardío. Y es un dinosaurio que probablemente nunca has oído, el Shantungosaurus. Fue descrito por primera vez en 1973, luego de que investigadores se toparan con un campo que contenía 5 esqueletos distintos en el grupo Guangxi, en la península de Shandong. Estos esqueletos estaban bastante dispersos y muy incompletos, pero aún así para los paleontólogos era evidente que habían hallado un dinosaurio gigante, algo extremadamente raro en esa región. Y debido al enorme tamaño de los huesos, se esperaba que pertenecieran a un saurópodo, pero su anatomía dejó claro que no lo era, sino un nuevo tipo de hadrosaurio, que sorprendentemente tenía un gran parecido con el famoso Edmontosaurus norteamericano, con quien hoy se le considera pariente cercano dentro de la misma tribu, Edmontosaurini. Ambos compartían una variedad de rasgos únicos que no se ven normalmente en otros hadrosaurios, como una estructura ósea distinta y baterías dentales, algo notable considerando la distancia entre ambos. Pero lo más inesperado era que el Edmontosaurus, un dinosaurio conocido precisamente por su tamaño, resultó ser el más pequeño, ya que Shantungosaurus era titánico. Uno de los ejemplares más pequeños, probablemente un juvenil, tenía un fémur del tamaño de un elefante adulto, y el holotipo medía unos 14.7 metros y pesaba más de 13 toneladas, es decir, 7 veces más que un coche promedio. Aunque los más grandes podían haber alcanzado entre 16 y 18 toneladas y 17 metros de largo. Además, estimaciones más generosas de peso sugieren cifras mayores, entre 19 y 22 toneladas, aunque esto no está confirmado y sigue en debate. Incluso con las estimaciones más conservadoras, esto lo hace no solo más pesado que cualquier terópodo conocido, incluidos Spinosaurus y T-Rex, sino también más largo. Además, con ese tamaño superaba a cualquier otro ornitisquio jamás descubierto, grupo al que pertenece junto con el Triceratops y Stegosaurus, lo que por ahora lo hace el dinosaurio más grande no saurópodo jamás desenterrado, superando incluso a algunos saurópodos famosos. El fémur más grande conocido de esta especie es comparable al de los saurópodos más grandes, y su dueño, por cierto, aún no ha sido reconstruido por completo. Aunque vale aclarar que los hadrosaurios tenían proporciones corporales muy distintas, así que no esperes un Shantungosaurus de 100 toneladas. Aún así eran absolutamente colosales, y en comparación con otros herbívoros famosos superaban más de 3 veces al Stegosaurus, duplicaban al Ankylosaurus, y era aproximadamente 40% más grande que la estimación máxima del Triceratops. Y solo para dar una comparación clara, harían falta unos 260 humanos de tamaño promedio para igualar su peso. Así que basta decir que era una auténtica bestia. Y como los paleontólogos creen que podía caminar al menos parcialmente en 2 patas, se le considera el animal bípedo más grande que haya existido. Claramente era una anomalía, incluso entre los dinosaurios. Pero, ¿cómo se compara con los mamíferos más grandes? Bastante bien en realidad. Solo hay 2 mamíferos terrestres con los que tiene sentido compararlo: el Palaeoloxodon namadicus y el Paraceratherium, es decir, un elefante y un rinoceronte gigantes. Aunque ambos han recibido estimaciones máximas similares a las del hadrosaurio, la mayoría cree que en promedio el Shantungosaurus era más pesado y definitivamente más largo, dándole buenas probabilidades de ser el animal no saurópodo más grande que haya caminado sobre la Tierra.
Y lo que lo hace todo aún más increíble es que los tamaños grandes parecían ser la norma y no la excepción, ya que el hallazgo de más de 50 Shantungosaurus, posiblemente hasta 100, indica que cada uno pesaba probablemente más de 10 toneladas. Así que quién sabe cuán grandes fueron los verdaderos gigantes. Esto lleva a preguntarse por qué el Shantungosaurus se volvió tan enorme comparado con otros hadrosaurios. Y honestamente, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero ahora la mayoría de los investigadores cree que su tamaño excepcional servía para ahuyentar depredadores y alcanzar follaje inaccesible para otros. El único otro animal en su entorno que quizá ocupaba el mismo nicho era el titanosaurio Chuchengtitan, que incluso pudo haber sido un poco más ligero. No todos los días el dinosaurio más grande es un hadrosaurio y no un saurópodo, y eso hacía que los adultos fueran prácticamente intocables para cualquier depredador, especialmente porque superaban ampliamente al mayor terópodo de la zona, el Chuchengtyrannus, que como su nombre lo indica no era un cualquiera, sino un tiranosaurio literal, que con el Shantungosaurus cumplía el mismo rol que el Rex con el Edmontosaurus. La diferencia es que se cree que el Chuchengtyrannus no representaba tanta amenaza, ya que los adultos más grandes apenas rondaban las 5 toneladas, cerca de un tercio del peso del Shantungosaurus, por lo que aunque peligroso para los juveniles o crías, cazar adultos habría sido cuestionable e incluso arriesgado, considerando que el hadrosaurio tenía una impresionante gama de defensas a su favor. Para empezar, su tamaño por sí solo ya era una enorme ventaja, y si esa cosa te embestía a toda velocidad causaría un daño brutal. Suponiendo una velocidad similar a la de otros grandes hadrosaurios, generaría más energía que los golpes combinados de más de 1000 boxeadores profesionales. Aunque en realidad pararse frente a uno quizá era más inteligente que estar detrás o al costado de un adulto, ya que en años recientes ha aumentado la cantidad de expertos que creen que los hadrosaurios eran capaces de lanzar potentes patadas con sus enormes patas traseras, que de ser cierto eran malas noticias para Chuchengtyrannus o cualquier otro depredador, considerando que una sola pierna trasera del Shantungosaurus equivalía al tamaño corporal entero de un gran terópodo. Además, hay cada vez más apoyo a la idea de que los hadrosaurios también podían usar la cola como arma, y en el caso del Shantungosaurus esta era más larga que 2 autos, más gruesa que la de muchos saurópodos y compuesta por tendones fuertemente osificados. Esto la habría hecho muy rígida, pero el hadrosaurio quizá podría mover el cuerpo de lado a lado para usarla como garrote. Y hay que tener en cuenta que un cazador nunca se enfrentaba solo a uno, ya que mantenían grandes manadas, lo que dificultaba aún más la depredación. Además, estudios en sus cráneos revelaron grandes aberturas cerca de las fosas nasales, que en vida probablemente estaban cubiertas por pliegues de piel que se inflaban para emitir diversos sonidos, por lo que no solo hablamos de un animal capaz de defenderse, sino también de alertar a otros si había peligro cerca. Por último, su estructura ósea era en general muy robusta, lo que sugiere gran resistencia, haciendo que fuera casi imposible derribar a un adulto completamente desarrollado. Y no hay evidencia de que el Chuchengtyrannus cazara en manada para compensar. Todas estas características hacían del Shantungosaurus un hadrosaurio bastante intimidante, probablemente lo más parecido a un tanque de su entorno, pero al final seguía siendo como otros de su tipo, un herbívoro estricto, con baterías dentales únicas que habrían sido la pesadilla de cualquier dentista. Su boca estaba repleta de más de 1500 diminutos dientes, que se reemplazaban constantemente. Eran inusualmente complejos para un dinosaurio y estaban organizados en columnas que le permitían triturar grandes cantidades de tejido vegetal duro y fibroso. También tenían enormes picos diseñados para cortar o arrancar hojas y follaje, lo que los hacía comedores muy eficientes, y posiblemente también los usaban para mordisquear. Al combinar esto con sus cuerpos y tamaño de manada, obtenemos un animal que podía impactar considerablemente los bosques y la vegetación en general, tanto al alimentarse como al moverse. Hoy en día, pequeñas manadas de elefantes reducen drásticamente la densidad vegetal, así que imagina a 50 o más Shantungosaurus deambulando. Sin duda jugaron un papel clave en moldear su entorno, probablemente como especies clave. Por ahora el Shantungosaurus solo se conoce en zonas asociadas al grupo Guangxi,
que durante el Cretácico tardío era una vasta llanura aluvial, con un clima muy cálido y húmedo, y una flora diversa compuesta principalmente por cícadas, ginkgos, coníferas y helechos. Esta combinación dio lugar a un entorno extremadamente rico en dinosaurios, y el área donde se encontró al Shantungosaurus es de hecho conocida por tener una de las mayores concentraciones de fósiles de dinosaurio de cualquier formación conocida, con otros géneros que incluyen al Sinoceratops, Chuchenceratops, Ischioceratops, Chuchentitán, Anomalipes, Tanius, Pinacosaurus, Micropachycephalosaurus, Sinankylosaurus y otro tipo de anquilosaurio aún no descrito. Mientras tanto, aunque mucho menos abundantes, también se han hallado peces, tortugas y un cocodriliano mal preservado. Como se mencionó anteriormente, el Shantungosaurus fue esencialmente el animal más grande de su entorno, y aún así no tuvo un rango de distribución muy amplio, a pesar de haber existido durante un periodo bastante respetable. Mientras tanto, muchos otros hadrosaurios podían encontrarse en zonas mucho más extensas, lo que ha llevado a algunos a plantear que su tamaño tuvo un costo. No había muchos lugares capaces de sostener a una criatura tan grande y gregaria. Además, muchos titanosaurios de gran tamaño vivían fuera de la región, lo que pudo dificultar su expansión. Aún así, tuvo un gran éxito habiendo sobrevivido por más de 10 millones de años antes de desaparecer del registro fósil. Pero ahora podrías preguntarte cómo se extingue un hadrosaurio del tamaño de un saurópodo. Por ahora nadie lo sabe con certeza, aunque existen algunas teorías. La primera es que sus grandes necesidades energéticas terminaron pasándole factura, ya que su entorno pudo cambiar y dejar de ser capaz de sostener a un animal tan grande y a manadas tan numerosas. La segunda teoría es que pudo haber ocurrido un evento de extinción local, ya que ciertas partes de la formación están asociadas con flujos de lava y piroclásticos, lo que indica actividad volcánica en la zona. Otra idea por ahora es que simplemente evolucionó hacia otro hadrosaurio, ya que estos siguieron siendo comunes en China hasta el final, aunque ninguno de ellos, ni ningún otro hadrosaurio, ha vuelto a alcanzar el tamaño del dinosaurio no saurópodo más grande. Y hasta el momento, nadie más lo ha hecho. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.